¿Quién les teme a los maestros? Bueno, lo que tenía ganas de hacer, porque descubrí ayer una nota muy interesante en América Latina en Movimiento, que es un sitio alternativo, una nota firmada por Nicolás Lynch sobre el pasado de Pedro Castillo. Y mientras la iba leyendo encontraba muchos paralelismos con lo que está pasando, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires con los docentes, y en realidad si uno se pone a después extendiendo el punto de vista, es el problema que tienen los docentes en todos los países neoliberales, en todos los países de la Alianza del Pacífico, por lo menos, y en el nuestro, en la ciudad de Buenos Aires, y supongo que los distritos macristas o de Juntos por el Cambio también. En 2017 hubo una huelga docente histórica en Perú, de donde surgió el liderazgo de Castillo. Nosotros no lo conocíamos porque esa huelga tuvo su epicentro en las sierras peruanas, no en las ciudades. Ahora vamos a entender un poco por qué no tuvo lugar en las ciudades y se mantuvo durante 2 meses con las características que tienen las huelgas en esos lugares, que son huelgas pesadas. Lo que pasa es que son invisibles, como todos los habitantes de esos lugares. Castillo era un maestro rural de Cajamarca, pero en ese momento, en el 2017, cuando llegó el ajuste, cuando llegó la noticia de un nuevo recorte, no solo de sus sueldos, sino también de la cantidad de plazas docentes que había en esa región, ocupó un lugar que hasta ese momento no había ocupado nadie, y ahí se entiende un poco mejor por qué en esos lugares remotos Castillo no era para nada un desconocido, sino que desde el 2017 se hizo conocido peleando por un lado, contra el ajuste neoliberal de los tecnócratas que les mandaba el Ministerio de Educación Central, pero también y al mismo tiempo desenmascarando la complicidad de los burócratas sindicales, de los gremios del magisterio o de los gremios docentes en Perú, que negociaban los recortes, los negociaban. Castillo decidió, tomar ese lugar, que era peligroso, obviamente, porque Perú es un país violento, pero fue la partida de nacimiento política de él como personalidad del interior profundo de Perú. Un maestro de escuela rural encabezando esa lucha que en ese momento era por una reforma que le pedía al gobierno central el Banco Mundial. Esa huelga fue demonizada tanto por el gobierno, por supuesto por los medios de comunicación, por varios sectores de la izquierda peruana, que ya entonces empezaban a vincular el nombre de Castillo con el terrorismo. Y decían, además, entre las caracterizaciones que se hacía del que hoy es el nuevo presidente del Perú, que se oponía a la modernización, ¿no? Hay que ver en términos relativos a qué se le llamaba modernización para las escuelas de la selva rural. Hace poco, precisamente a raíz, no recuerdo si fue a raíz de lo de Castillo, pero hubo un posteo muy conmovedor de Evo Morales explicando qué significaba para los niños de la zona del interior profundo de Bolivia la figura del maestro, ¿no? Que cuando llegaba el maestro, igual que un médico, ocupan en esos lugares una zona preferencial, son reverenciados, pues son los que les dan las herramientas para aprender a leer. Es todavía se conserva eso, y por eso las poblaciones rurales lo aceptaron y lo adoptaron muy rápidamente como un nombre de referencia, sin, por supuesto, imaginar en aquel momento que iba a llegar hasta donde vemos que llegó. Pararon esos 2 meses. El magisterio de Perú
Yo acá haría un paréntesis y propondría que pensemos, para tener una idea de cómo estaba visto el magisterio o la docencia en el Perú, que pensemos por un momento en las declaraciones de Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, cuando habla de los docentes, en aquella memorable entrevista que le hicieron, y en la que dijo, bueno, gente grande que ya fracasó en otros órdenes de su vida, el desprecio le chorreaba por las comisuras de la boca, y es evidente por cómo los trata, por las decisiones que toma, ahora vamos al final de la nota contar las últimas novedades de la Ciudad de Buenos Aires, pero es evidente el punto de vista de todos los gobiernos neoliberales en relación a la docencia, la necesidad que tienen además de no solo de ajustar, sino de ceder. Esto ha pasado en algunos lugares de Chile, ha pasado mucho en el Perú, y hay un intento también de hacerlo en Buenos Aires. Lo que pasa es que no les resulta fácil el planteo, pero están dando pasos hacia eso. Hay un intento de desarticular completamente la educación pública y de delegar la educación pública o en ONGs o en iglesias de estas que entrena la CIA. Este tic macrista de haber borrado a los héroes nacionales de los billetes, bueno, uno prolonga esa línea de pensamiento, la extiende a la docencia y se da cuenta en qué tipo de nuevos maestros están pensando los gobiernos neoliberales. El de Larreta, por supuesto, pero también pasaba algo por el estilo en Perú en 2017, porque este proceso viene ocurriendo en América Latina desde hace por lo menos una década. Lo que pasa es que justamente por ese respeto reverencial que se le tiene a los maestros, no tanto en las grandes urbes, sino en las zonas rurales, bueno, no es un paso fácil de dar. Desde 2017, Castillo tuvo una agenda sindical muy intensa. Viene peleando por remuneraciones más justas que alcancen lo que les quita la inflación, viene demandando una carrera pública docente que promueva y no desaliente el trabajo, porque en los últimos años desaparecieron 180.000 puestos de trabajo en las escuelas peruanas. Y viene pidiendo el pago de una deuda social a los maestros, porque incluso hay sentencias judiciales a favor de muchos maestros que no se efectivizan, que no se cumplen. Es decir, un maestro en Perú puede ganar una sentencia, va a hacer un juicio, ganarlo y queda todo como estaba. Lo que él desenmascaró en ese año, en el 2017, cuando empieza a tener un rol relevante, era una suerte de pacto que había entre su gremio, que era el SUTEP, con la gente del ministerio, que esto es lo que denunció y rompió Castillo, y desde hace 4 años que viene, o venía, ahora se ocupará de más cosas, además de la educación, pero es lo que lo venía sosteniendo como dirigente del interior del Perú. Él dice que la reforma la reforma educativa es bueno, lo que veníamos hablando, ¿no? Es como una especie de condición sine qua non que se les pide a los gobiernos del Grupo del Pacífico y contra la que Castillo fue un silencioso resistente, un luchador resistente, lo cual también lleva alentadoramente, ¿no?, a pensar que este cerco mediático, que por un lado es insoportable porque nos priva de conocer un montón de cosas, bueno, no se nos ocurre muy a menudo que también puede estar tapando procesos absolutamente intensos y sólidos, como estos 4 años de militancia de Castillo que transcurrieron para nosotros en un absoluto secreto.
hasta ahora, bueno, sigue peleando las últimas reivindicaciones docentes que se le conocieron es contra la explotación laboral, contra la discriminación étnica y insiste con pedir que no se desmantelen escuelas, que no se cierren escuelas, porque en las sierras no paran de cerrar escuelas. Hay una significancia que nosotros nos sorprendimos mucho, pero no nos hemos detenido en la importancia que es que, así como en Bolivia y en Brasil llegaron a la presidencia obreros, sindicalistas, en el caso de Evo, en el caso de Brasil, que en este caso y en esta instancia del neoliberalismo de la región haya llegado a la presidencia un docente, cuando los docentes están siendo discriminados y acorralados en todos los países y en todos los distritos donde todavía gobierna el neoliberalismo. Bueno, y finalmente, lo que pasó ayer en la ciudad de Buenos Aires, y que yo me parece que linkearlo con esto que cuento de Castillo es bastante pertinente, porque obedece a la misma lógica, aunque estemos hablando de escenarios y de países totalmente distintos, es que ayer el Ministerio de Educación porteño decidió que se suspendía la inscripción online a los profesorados de capacitación docente. Fue una decisión unilateral, citaron a los rectores de los respectivos profesorados como para saber su opinión, los rectores emitieron su opinión, finalmente no tomaron en cuenta ninguna opinión de ningún rector y unilateralmente el Ministerio de Acuña decidió que no hay más inscripción este año en los institutos de formación docente y que lo único que va a funcionar, y este es el paso adelante que están dando en el sentido del ataque a un tipo de formación docente y a un tipo de programas curriculares que son los que se alentaban desde los institutos de formación docente, que son los que conocemos, ahora va a pasar todo por UNICABA, que es la Universidad de la Cava, y donde vaya uno a saber qué tipo de formación recibirán los nuevos maestros y qué tipo de enseñanza recibirán los niños de esta ciudad dentro de un tiempo.